Buenas a todos, despertados como siempre, un placer estar aquí con vosotros, compartiendo mis inquietudes, compartiendo mis aprendizajes, todo aquello que voy recorriendo en este camino tan bonito que es el que nos encontramos todos, supongo, los que veis este vídeo y muchas personas más. Hoy me gustaría hablar de una canalización que hice esta semana. Yo cada día medito en varias ocasiones y siempre intento pedir consejo y guía a mis propios guías, a mis seres de luz, siempre con la finalidad de intentar ser mejor persona, de intentar aprender cada vez más, de saber cómo enfocar algunas situaciones. Porque como siempre hemos dicho, somos personas normales y corrientes, no tenemos nada diferente a los demás, simplemente es que nos ha llegado el momento de despertar de ese sueño que a veces es la vida, y de esas creencias que nos han inculcado y que esos valores que hemos ido aprendiendo de pequeños y ese autoconcepto que hemos ido interiorizando de nosotros mismos, ¿no? Aquella maravillosa palabra que si ganáramos un céntimo por cada vez que se dice o se nombra, pues seríamos millonarios, ¿no? Que es la palabra ego, ¿no? Ese personaje que nos hemos creado y que estamos interpretando la gran mayoría del tiempo. Entonces, la única diferencia con el resto de las personas es que nosotros somos conscientes de esa otra realidad y nos disponemos o nos predisponemos a cambiar todo aquello que no nos va a servir de nada y que incluso nos lleva a tener situaciones en nuestras vidas, en nuestras experiencias que realmente no nos gustan, ¿no? Siempre es la intención que hay, siempre es mejorar, ser mejor persona, ofrecerte a tus hermanos para ayudarlos de la manera que sea. Como siempre os digo, da igual la manera, si es algo muy grande como si es algo muy pequeño, cualquier ayuda es bien recibida, ¿no? Y en una de esas canalizaciones yo les preguntaba, porque como todos vosotros también tengo momentos de flaqueza, de debilidad, donde la fe también me tiembla, ¿no? Se me queda inestable, cuando a veces pues no conseguimos nuestros logros, nuestros retos, cuando a veces nos sentimos que, como muchos de vosotros os podréis sentir ahora mismo y como yo me siento en este momento de mi vida, ¿no? Que sentimos que no evolucionamos, que tenemos la predisposición de querer evolucionar, de querer mejorar, de querer transitar este camino para convertirnos en esas personas que queremos ser, para dejar que esa parte divina se muestre y no se muestre tanto esa parte terrenal, ¿no? Ese ego que siempre hablamos. Y en esa meditación donde pedía guía y luz a mis guías, a mis seres de luz, yo les preguntaba que cómo podíamos hacer cuando nos encontramos en esa situación de que sentimos de que no estamos avanzando, ¿no? Y ellos me respondían que realmente para poder, mientras nosotros estemos basados en el ego, y el ego es una parte de nosotros que no tenemos que olvidar, que somos seres duales en esta dualidad que tenemos, la terrenal y la espiritual. Tenemos esa parte terrenal que es ese ego. Entonces, mientras estemos desde ese punto de vista o estemos más, ¿cómo decirlo?, más orientados a esa parte terrenal, ¿no? Cuando esa parte terrenal nos acapara más tiempo que quizá esa parte espiritual, es imposible que nosotros podamos tener avances, porque el ego lo que nos va a hacer es destruir toda esa posibilidad de avance, porque el ego sabe que si permite ese avance es el final para el ego. Entonces él no nos va a permitir, cuando estamos en situaciones donde realmente tenemos que poner a prueba todo eso que hemos aprendido, no siempre lo conseguimos. Hay momentos que esa impulsividad terrenal, ese carácter, ese temperamento que tenemos todos, nos hace imposible actuar desde una manera de luz, desde una manera de amor, de comprensión o de misericordia.
Entonces, siempre que estemos más basados en el ego, nos va a ser difícil poder trascender muchos de los aprendizajes que quizá ya tenemos delante. Porque yo les decía que no entendía por qué, si tenía esa predisposición, cada día y cada día y cada día caía en la misma piedra. No entendía el por qué no podía trascender algunos de los aprendizajes que a mí me tocan vivir o que yo he elegido vivir en esta encarnación. Y es de la manera que ellos te explican, que realmente mientras estemos muy orientados desde el ego, mientras el ego tenga una presencia muy alta en nosotros, no vamos a poder trascender ni avanzar, porque no nos lo va a permitir el propio ego. Cada vez que estemos más conectados con nuestra esencia, con nuestra parte divina, con nuestra parte más pura de nosotros, más realmente podremos ir trascendiendo todos esos aprendizajes, con lo cual nos va a traer esa felicidad de poder avanzar en nuestro camino. Al fin y al cabo, la felicidad es el propósito de vida de todos, el propósito común es encontrar esa máxima felicidad que se nos es permitido, es encontrar ese equilibrio entre lo que tengo y lo que necesito, es encontrar esa armonía entre lo que pienso y cómo actúo, ¿no? Entonces, cuanto más intentamos no identificarnos con el ego y más acercarnos a esa parte más divina nuestra, más vamos a conseguir esa evolución, ¿no? Superar esos procesos que a veces pues lo intentamos y no hay manera. Con lo cual, a veces pienso que nos centramos tanto en evolucionar, en seguir este camino, en perfeccionarnos, en tener más conciencia cada vez, en actuar mejor con nuestros hermanos, en ayudar más, y nos olvidamos de la parte más importante, que creo que es conectar con nosotros mismos, conectar con esa parte divina y permitirla que salga, que aflore, para que el control de ese ego sea el mínimo. Y cuanto menos control tenga el ego en nuestra vida, más vamos a poder progresar y más vamos a poder evolucionar. Por esta parte quería comentaros que creo que a veces nos hace falta bastante introspección. Cuando entramos en este camino es como que se nos presentan muchos caminos y queremos cogerlos todos, y queremos coger como el camino directo, ¿no? El más rápido para llegar a nuestra finalidad, ¿no? Que es lo que queremos, y ahí no nos damos cuenta de que estamos actuando desde el ego, ¿no? Es como aquel niño que se apunta al colegio y quiere ya estar en el último curso. Pues es imposible, hay un aprendizaje y hay unos cursos que se deben de ir pasando para poder llegar a ese último curso, y nosotros a veces desde esa escasa paciencia que tenemos, desde esa ansiedad que tenemos terrenal por cumplir nuestros objetivos, porque lo queremos todo ya ahora, en este mismo momento, nos olvidamos que hay un camino que primero hemos de disfrutar y que también tenemos que trascender y que tenemos que aprender. Entonces, si nos presentan tantos caminos abiertos cuando empezamos este camino en concreto, querer ser mejor persona, querer ayudar más, querer implicarte más con una concienciación de nuestra tierra, de nuestro planeta, querer un abanico muy grande, ¿no? Querer ser más creyente, más fiel, con una fe más fuerte. Se nos abren tantos caminos que queremos abarcarlos todos, y de hecho lo hacemos, nos metemos en todos esos caminos y vamos adelantando uno y después otro, nos quedamos estancados y cogemos del otro, y vamos cogiendo poquitos de cada uno, sin darnos cuenta que quizá el principal, el camino más grande, más amplio y posiblemente, no lo sé, desde el conocimiento lo digo, posiblemente el más directo para conseguir esos propósitos que tenemos,
sea la introspección, sea el conectar contigo mismo, sea el darte cuenta realmente de quién eres, de qué necesitas para ser feliz, de darte cuenta de qué cosas valoramos, de a qué palabras damos poder, a cuáles no. Toda una serie de preguntas existenciales, pero enfocadas a nuestra persona, a nuestra alma, ¿no? a nuestro yo también. Entonces quizá ese camino para mí sea el primordial, porque realmente si tu vocación es ayudar a los demás, no puedes ayudar si tú no estás bien, porque entonces si no estás bien vas a enviar una ayuda que esté corrompida, que no esté del todo, vas a transmitir un conocimiento que quizá no es todo lo sólido que debería de ser, ¿no? Y dentro de querer mostrar, como por ejemplo en estos vídeos, o la gente que escribe, o la gente que da charlas, creo que hay una responsabilidad de intentar compartir conocimiento, pero que se sostenga, que tenga unos pilares fuertes, no basados en impresiones o basados en experiencias propias, porque las experiencias de cada uno son totalmente diferentes, ¿no? Como decía Lewin, la conducta es igual a la función de la persona más el ambiente, ¿no? Cada uno tenemos una interpretación de las situaciones, una interpretación de la realidad. No tienen que ser nuestros caminos idénticos, no tenemos por qué vivir las mismas experiencias. De hecho, cada uno de nosotros antes de encarnar decidimos aquellos procesos que para nosotros eran necesarios o queríamos o teníamos el deseo de poder aprender e intentar trascender, ¿no? Entonces, creo que hay momentos en este camino que por mucho que tengas la ilusión, las ganas de querer evolucionar, si no te lo están permitiendo es por algo. Si en mi caso mi Padre Dios no me está permitiendo dar un paso más, es porque Él cree que no estoy preparado para dar ese paso, o es porque cree que a lo mejor hay algún aprendizaje que no lo he aprendido, no lo he interiorizado y que es necesario para que yo pueda aprender otros aprendizajes con ese conocimiento que ya tendría si hubiera aprendido bien este aprendizaje, ¿no? La información o el conocimiento de lo anterior nos ayudará a pasar al siguiente nivel, ¿no? Entonces, en vez de centrarnos en eso, que no deja de ser una parte de ego espiritual, como ya hemos hablado en otros vídeos, ¿no? Ese ego camuflado de una forma más espiritual, cuando no conseguimos pasar, cuando nos damos cuenta que cada día estamos pidiendo perdón por cometer el mismo error, quizá ahí nos están diciendo que tenemos que pararnos y pensar: ¿por qué estoy cometiendo cada día el mismo error? ¿Dónde es donde estoy fallando? ¿Dónde es lo que hago mal y no me permite ese aprendizaje dejarlo ya atrás porque ya lo he aprendido? Entonces, en vez de estar con ese ego y esa ansia de querer evolucionar, deberíamos intentar quizá viajar más para adentro y buscar esas respuestas o esas soluciones a por qué nosotros no estamos progresando de la manera que a lo mejor creemos que deberíamos estar evolucionando. Yo muchas veces me lo pregunto, ¿no? Hay veces que cuando yo rezo pido perdón por mis pecados o por mis actos que no son correctos, y siempre caigo en la misma piedra y siempre acabo pidiendo perdón por lo mismo. Y a veces le pregunto a mi Padre: ¿por qué no puedo entenderlo? ¿Por qué no supero este aprendizaje? ¿Qué es donde yo me equivoco? ¿Qué es donde realmente no estoy entendiendo algo que no me permite superarlo, ¿no? Y no te van a bajar y te van a decir: pues mira, esto es lo que haces mal, porque entonces no sería un aprendizaje, te estarían dando la respuesta a la pregunta del examen. Tienes que ser tú, tiene que ser tu alma. Cuando trabajamos mucho desde el ego va a actuar
a su propio interés. Cuando estemos trabajando desde una conexión o un acercamiento o un regresar a nuestra esencia pura, nuestra alma va a saber en todo momento qué es lo mejor para nosotros. Si trabajamos siempre desde nuestra alma, si conectamos o reconectamos con nuestra alma, ella siempre va a saber qué es lo mejor para nosotros en cada momento y nos va a orientar y guiar por los caminos correctos, porque ella ya sabe los pactos de alma que se han hecho con anterioridad, todos los aprendizajes que se han hecho con anterioridad, ya los conoce, entonces nos va a guiar por el camino correcto. Es cuando no estamos trabajando desde la luz, desde esa conexión con el alma, cuando seguimos cometiendo errores, porque el alma no le es difícil poder ponerse por encima del ego y darnos esa orientación que necesitamos. Somos nosotros los que tenemos que intentar apartar ese ego, o como digo a veces, reeducar ese ego que llevamos tantos años interpretando ese papel, intentar dejarlo a un lado para intentar conectar más con nuestra parte divina, con nuestra alma. Y entonces ahí posiblemente consigamos esa evolución que tanto estamos deseando. Creo que lo mejor que podemos hacer, todos aquellos que os encontréis en una situación como la que yo, por ejemplo, estoy viviendo ahora, es primero de todo no perder la fe en aquello que proceséis. Da igual la religión, da igual la energía, aquella fe que proceséis en algo, primero de todo es no perderla, seguir teniendo la fuerza y el coraje de cada día, porque se necesita fuerza y coraje cada día para afrontar esos retos que se nos ponen en nuestra vida, y sobre todo ir buscando en nuestro interior esa conexión para saber en dónde nos estamos equivocando. Esto es como yo muchas veces le comento a las personas: cuando nosotros nos miramos en un espejo, nosotros no nos podemos engañar a nosotros mismos, nosotros vemos el reflejo de quién somos realmente. Si tú eres una persona alta, no te vas a ver en un espejo, en el reflejo de un espejo, siendo una persona pequeña. Si tú eres una persona delgada, no te vas a ver en el espejo con un sobrepeso y al revés. Solo podría pasar eso si estamos teniendo algún tipo de trastorno psicológico, pero en un estado emocional normal vamos a ver la propia realidad y no nos vamos a poder engañar a nosotros mismos, con lo cual, si nosotros tenemos desde ese ego esa sinceridad, si viajamos hacia nuestro interior, posiblemente encontremos o hallemos esas respuestas que nos son necesarias, porque si en nuestro interior nuestra alma nos puede hablar, nuestro yo superior nos puede hablar, y a lo mejor tenemos esas respuestas necesarias para que nosotros podamos continuar. Y como siempre digo, y siempre le digo a mi padre, si estoy viviendo este momento es porque así tiene que ser, y no lo juzgo, realmente lo acepto, ¿no? Y ya hemos hablado también de la aceptación. No juzgo que tenga que estar viviendo este momento, lo acepto como tal, porque es lo mejor que me podría pasar en este momento, y quizá dentro de un tiempo salga de este ciclo, ¿no?, cerrado de desconexión, de no saber por qué no evolucionas, de ese estado un poco más débil. Posiblemente salga, posiblemente no, seguro que saldré, como saldréis todos vosotros cuando viváis un momento así. Pero tenemos que entender que esto que estamos viviendo ahora, y cuando yo digo en mi persona hablo de este momento que yo estoy viviendo, pero me refiero a cualquiera de vosotros, el momento que estáis viviendo ahora es lo mejor que os podría estar pasando, y desde esa aceptación saldremos mucho más reforzados de las situaciones que se nos presenten el día de mañana y la que se nos esté presentando en este momento. Espero haberme explicado un poquito. A veces cuestan reflexionar y desarrollar este tipo de explicaciones. Como siempre os digo, cada uno tiene vuestra o su propia realidad. Esta es la mía, no tiene por qué ser la vuestra. Si resonáis con aquello que os digo, es porque también tiene que ser la vuestra, pero posiblemente otras personas no resuenen porque no va con ellos realmente y no les hace vibrar
nada en su interior. Aquellas personas que no resuenen con lo que yo digo, lo pueden enviar al universo y ahí queda para aquel que lo necesite. Y para las personas que sí resuenan, pues me siento muy feliz de que sí pues podéis identificar y os puede servir para en algunos momentos sentir un poco más de armonía y un poco más de conexión con otros hermanos, y saber que hay otros hermanos que están en la misma situación que vosotros, pues me siento muy feliz de ello. Gracias a todos los que veis este contenido. Como siempre os digo, y por la dinámica de esta plataforma, pediros por favor que le deis a suscribiros, que le deis like, que le deis comentarios, que compartáis, porque es de la única manera que estos vídeos van a llegar a más personas. Posiblemente estos vídeos ahora no tengan por qué verlo, o tengan que verlo muy poquitas personas, y posiblemente estos vídeos a lo mejor dentro de 10 años los tengan que ver muchísimas personas. Mi ilusión sería que fuera ahora, pero acepto que si no es ahora el momento, pues será quizá dentro de X tiempo, o como a lo mejor estos vídeos no tendrán que verse por mucha gente en ningún momento de mi existencia, con lo cual acepto cualquiera de las tres posibles caminos que tome, pero sí que me veo en la obligación de pediros que si podéis contribuir un poco y ayudarme a poder llegar a más personas, me sentiré muy agradecido por vuestra parte. Como siempre os digo, que el universo os entregue todo el amor que tenga para vosotros, y nos vemos la semana que viene con cualquier otro pensamiento, reflexión o cualquier otro tema que considere importante para poder compartir. Gracias a todos.